De nuevo, seguimos con los videos acerca del evangelismo personal. Sobre el evangelismo personal hay 4 puntos grandes o generales que nos proveen como un bosquejo o un esbozo para este tema. Y les sugiero a escribir esto para que tenga como esta estructura en su mente, ¿ok? El evangelismo personal o el evangelismo de conversión incluye al menos estas 4 cosas. Número 1, lo que hacemos en los cultos. Los cultos. Lo que hacemos en los cultos. ¿Ok? De la iglesia. Número 2, grupos transformacionales. Grupos transformacionales. ¿Ok? Número 1, los cultos. Número 2, grupos transformacionales. Grupos transformacionales. Número 3, evangelismo personal individual. Evangelismo personal individual. Es decir, cómo los individuos cristianos pueden participar en el evangelismo. Okay, número 1, los cultos. Número 2, grupos transformacionales. Y número 3, su evangelismo personal individual. O individuo, no estoy seguro cómo expresar eso en el español. Y número 4, instilando valores de evangelismo en su congregación o en su grupo o en su ministerio o en su familia. Instilando valores de evangelismo. Voy a parar allá. En su congregación, ministerio, familia o grupo. ¿Ok? Número 1, los cultos. Número 2, los grupos transformacionales. Número 3, evangelismo personal individual. Y número 4, instilando valores de evangelismo en su congregación o grupo. Grupo puede decir grupo de cédula, ministerio, un ministerio, una familia, etc. En esta serie de videos vamos a enfocarnos más en números 3 y 4. Números 3 y 4, ¿ok? Vamos a enfocarnos más en evangelismo personal individual y instilando valores de evangelismo en la congregación o la familia o el ministerio o el grupo. ¿Ok? Antes de proceder con eso, voy a hablar un poquito sobre números 1 y 2. Sobre el número 1, los cultos. El punto aquí es que no olvidamos a invitar a la gente a conocer a Jesucristo en nuestros cultos. Probablemente esto no es un asunto necesario en la mayoría de las iglesias en América Latina. Probablemente, pero he estado en más de una iglesia en los Estados Unidos y en América Latina donde se enfocan tanto en las cosas de Dios y la vida religiosa como tal, que nunca he escuchado a ellos en sus cultos invitando a la gente a conocer a Jesús. Ellos suponen que toda persona en la iglesia ya conoce a Jesús. Suponen que no hay nadie en la iglesia que todavía no conoce a Jesús. Entonces no invita a la persona a conocer a Jesús en los cultos. No digo que es necesario hacer una invitación a conocer a Jesús en cada culto. No hay ningún problema en hacer eso de ninguna manera, pero no es necesario. Pero es necesario invitar a la gente a conocer a Jesús en unos de los cultos. No debemos suponer que cada persona en la iglesia, cada domingo o cada sábado o cada martes o cualquier día conoce a Jesús. No. Ojalá Dios ha traído unas personas a la iglesia para conocerle a Él en la iglesia. Entonces necesitamos invitarles a conocerle. Amén. Entonces lo que quiero decir con como el evangelismo de conversión se vincula o se enlace con los cultos. ¿Ok? Y no es solamente que estamos invitando a la gente inconversa o la gente perdida
a conocer a Jesús, que es la cosa más importante, pero por medio de hacer eso estamos enseñando a nuestra gente y recordándole a nuestra gente que es importante a invitar a la gente a conocer a Jesús. Si nunca las personas en nuestras congregaciones nos escuchan invitando a la gente a conocer a Jesús en los cultos, entonces la gente en nuestras iglesias no va a pensar que es importante porque no es importante al pastor o la pastora. ¿Me explico? Entonces necesitamos seguir recordando a la gente, a invitar a la gente a Cristo y necesitamos seguir invitando a la gente dentro de los cultos a conocer a Jesús. Es lo que quiero decir con número 1. Sobre número 2, un punto muy simple, pero muy importante. En nuestros grupos, deseamos grupos transformacionales, no grupos informacionales. No digo que no debemos compartir información sobre la Biblia, sobre la historia de la iglesia, sobre un asunto teológico, todo eso. No digo que no debemos compartir este tipo de información, de conocimiento, pero necesitamos entrenar nuestros líderes de cualquier grupo, cualquier cédula, cualquier grupo de estudio bíblico, cualquier grupo de servicio en la comunidad, etc. Necesitamos entrenar a nuestros líderes a saber cómo usar la información bíblica, la información teológica, el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico para llevar a la gente a experimentar no solamente el aumentar de conocimiento intelectual, sino que invitar a la gente a ser transformada. La vida transformada es lo que Jesús quiere. Entonces, no debemos, por ejemplo, tener 1 hora o 2 horas de un estudio bíblico solamente enfocándonos en captar más conocimiento sobre un pasaje o sobre un libro. Por medio de captar más conocimiento bíblico, necesitamos invitar a la gente a ser transformada por las verdades que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, necesitamos invitarles a saber cómo aplicar la Biblia a su vida, a su familia, a su trabajo, a su iglesia, etc. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que no debemos malgastar el tiempo de Dios, el tiempo del pueblo de Dios, en tener un montón de grupos que solamente comparten información. No, es un mal gasto de los recursos del pueblo de Dios. Deseamos tener grupos que llevan a la gente a experimentar la transformación que viene por medio de Jesucristo, que viene por medio del Espíritu Santo, que viene cuando nos rendamos a Jesús. Necesitamos invitar a la gente a conocer la Biblia y a someterse a la Biblia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, son mis comentarios sobre el evangelismo personal y cómo se enlace con los cultos y con los grupos transformacionales. En el siguiente video vamos a comenzar entonces más estrictamente o específicamente con el evangelismo personal individual. ¿Ok? Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Y gracias por su tiempo. Gracias por su esfuerzo. Usted, gracias por su compromiso a ser aún más equipado para participar en el ministerio del Espíritu Santo, que es el evangelismo. En mi opinión, el evangelismo es el ministerio del Espíritu Santo. Voy a comenzar de nuevo. Desde mi perspectiva, el evangelismo es la participación, si quiere escribir está bien, es la participación intencional
en el ministerio del Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo, a llevar a la gente a tomar la decisión a seguir a Jesús. A llevar a la gente a tomar la decisión a seguir a Jesús. El evangelismo es la participación intencional en el ministerio del Espíritu Santo a llevar a la gente a tomar la decisión a seguir a Jesús. Y vamos a tratar más con eso, comenzando con el siguiente video. Dios lo bendiga, Dios la bendiga.